Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta, listos para sumergirnos en el mundo de la pasión, el drama y, bueno, a veces, los escándalos que tanto nos gustan de nuestras series turcas favoritas. Hoy vamos a destapar un drama jugoso, un auténtico culebrón de la vida real que tiene a todos hablando. ¿Han oído los rumores? ¿Las especulaciones? Hoy vamos a analizar con lupa la supuesta, sí, han oído bien, infidelidad que involucra a Hakan Sabank, y como todo esto salpica a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar con todo este chismorreo delicioso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis, teorías y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas. No se pierdan nada. Así que, ya saben, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Prometo que este viaje será más emocionante que un episodio final de una telenovela. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, el drama, el salseo, la supuesta infidelidad de Hakan Sabank y cómo afecta a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para entender la magnitud de esto, tenemos que recordar un poco la historia y las conexiones entre estos personajes. Es como desenredar un ovillo de lana, pero con más chismes y menos gatitos. Primero hablemos de Senkalkam, la serie que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Ya saben, el típico acuerdo que termina convirtiéndose en algo mucho más grande. Es el cliché favorito de todos y funciona. El género es claramente comedia romántica, con toques de drama familiar y un poquito de intriga empresarial. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer momento. Sus personajes, Eda y Serkan, eran completamente opuestos pero se complementaban a la perfección. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a su historia fresca, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre los protagonistas. Era como ver fuegos artificiales cada vez que compartían pantalla. Lo que hizo a Senkalkam tan especial es que la relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla. Durante el rodaje, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes, alimentando las fantasías de los fans. Y finalmente confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Todo el mundo estaba enamorado de Anker, como se les conocía cariñosamente. Su relación era una fantasía hecha realidad para muchos fans. Era como ver una telenovela en la vida real, solo que con mejores peinados. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos fans devastados. La separación fue un shock para muchos, y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre el tema, los rumores y especulaciones sobre las razones de la ruptura no han cesado. Algunos dicen que las agendas apretadas fueron el problema, otros hablan de diferencias irreconciliables, y algunos aseguran que fue un plan de marketing que salió mal. La verdad, solo ellos la conocen. Y aquí es donde entra en escena Hakan Sabank. Hakan es un empresario turco perteneciente a una de las familias más ricas y poderosas del país. Es conocido por su estilo de vida lujoso y sus relaciones con varias celebridades. Es como el príncipe azul. Después de la ruptura con Kerem, Hande Erçel fue vista en varias ocasiones con Hakan Sabank, lo que desató los rumores sobre un posible romance entre ellos. Y efectivamente con el tiempo confirmaron su relación. Las fotos de sus vacaciones en lugares exóticos inundaron las redes sociales, generando todo tipo de comentarios. Ahora, ¿por qué todo esto es un drama total? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones sobre una posible infidelidad. Los rumores apuntan a que Hakan Sabank habría sido infiel a Hande Erçel con otra mujer. Estas acusaciones han circulado por las redes sociales y los medios de comunicación turcos, generando un gran revuelo. Aunque no hay pruebas sólidas que confirmen la infidelidad, la situación ha generado un ambiente de tensión y especulación en torno a la relación entre Hande y Hakan. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con fans tomando partido y analizando cada foto y cada comentario en busca de pistas.
Las teorías son infinitas, desde fotos sospechosas en Instagram hasta testimonios anónimos de supuestos amigos cercanos. Algunos aseguran que la tercera en discordia es una modelo poco conocida que ha estado coqueteando con Akon durante meses. Otros dicen que se trata de una exnovia que ha vuelto a la vida de Akon para sembrar el caos. Y algunos incluso hablan de un complot orquestado por una familia rival para dañar la imagen de los Savant. En fin, un verdadero festín para los amantes del drama. Pero el drama no termina ahí. La situación también ha afectado indirectamente a Kerem Bürsin. Muchos fans de Anker han expresado su opinión sobre la relación entre Hande y Akon, comparándola con la que tenía con Kerem. Algunos incluso han manifestado su deseo de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, reviviendo la ilusión de una reconciliación. Es como si Anker fuera una herida que nunca termina de cicatrizar. Cada vez que Hande aparece en los titulares, los fans de Anker se movilizan, inundando las redes sociales con mensajes de amor y nostalgia. La presión es enorme tanto para Hande como para Kerem. Ambos han intentado seguir adelante con sus vidas y sus carreras, pero la sombra de Anker siempre está presente. Es como si la gente se negara a dejarlos ser felices por separado. Es la maldición de las parejas icónicas, ser eternamente recordados como un dúo, sin importar lo que hagan en el futuro. Ahora, cambiemos un poco el enfoque y hablemos de otra serie donde la infidelidad juega un papel central, Sadakat Sith. Esta serie es un drama psicológico que nos cuenta la historia de Asia, una exitosa doctora que descubre que su esposo, Volkan, la ha estado engañando durante 2 años con una joven llamada Derin. Es una historia de traición, venganza y superación personal que te atrapa desde el primer momento. Sadakat Sith pertenece al género de drama psicológico con toques de thriller y melodrama. Los actores principales son Can Sudere, Kanezin Doruk y Melis Sezen. La serie es una adaptación turca de la serie británica Dr. Foster, y ha sido un éxito rotundo en Turquía y en varios países alrededor del mundo. Ha logrado conectar con el público gracias a su realismo y a la intensidad emocional de su trama. Lo que hace a Sadakat Sith tan adictiva es la intensidad emocional de la trama y la complejidad de los personajes. Asia es una mujer fuerte e inteligente que se ve traicionada por la persona que más ama. Volkan es un hombre egoísta y manipulador que justifica sus acciones en nombre del amor. Y Derin es una joven ingenua que se ve envuelta en una relación destructiva. Los personajes son tan bien construidos que es imposible no sentir empatía por ellos, incluso por los que cometen errores. La serie explora temas como la infidelidad, la venganza, el perdón y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Es un reflejo de la realidad de muchas relaciones, donde la confianza se rompe y las heridas tardan en sanar. La actuación de Can Sudere como Asia es simplemente magistral. Logra transmitir la rabia, el dolor y la determinación de su personaje de una manera tan convincente que te hace sentir cada una de sus emociones. Ahora, ¿por qué es relevante Sadakat Sith para el tema de este vídeo? Porque nos muestra las consecuencias devastadoras de la infidelidad. La serie nos hace reflexionar sobre el impacto que puede tener una traición en una relación, en una familia y en la vida de las personas involucradas. Nos muestra que la infidelidad no es solo un error, sino una decisión que puede cambiar el rumbo de la vida para siempre. Es una lección dura, pero necesaria. Otra serie que quiero mencionar, aunque de manera más breve, es Yasak Elma. Si bien no se centra exclusivamente en la infidelidad, las relaciones amorosas complicadas y las traiciones son un elemento constante en la trama. La serie sigue la vida de 2 hermanas, Zeynep y Yildiz, que tienen ambiciones y sueños muy diferentes. Yildiz, impulsada por su ambición, busca casarse con un hombre rico para ascender socialmente, mientras que Zeynep es una mujer más idealista y busca el amor verdadero. Es una historia de ambición, poder y traición que te mantiene enganchado desde el primer episodio. La serie pertenece al género de drama con toques de comedia y crítica social. Los actores principales son Edais Sebbal Sam y Talat Bulut. Yasak Elma ha sido un éxito de larga duración en Turquía, gracias a sus personajes carismáticos, sus tramas intrigantes y su estilo visual llamativo. Es una serie que no tiene miedo de explorar temas controvertidos y de mostrar la cara más oscura de la sociedad. En Yasak Elma, la infidelidad es un arma utilizada por algunos personajes para lograr sus objetivos. Los matrimonios se rompen, las alianzas se forman y se deshacen, y las traiciones son moneda corriente. La serie nos muestra un mundo de ambición, poder y manipulación, donde el amor y la lealtad son puestos a prueba constantemente.
Si bien no es una serie que se centre exclusivamente en la infidelidad como Sadakatsiz, las relaciones complejas y las traiciones son un elemento fundamental para el desarrollo de la trama y el conflicto entre los personajes. En el contexto de este vídeo, Yasak Elma nos recuerda que las relaciones amorosas en el mundo de las series turcas a menudo son complejas y están llenas de intrigas y traiciones. Nos muestra que la infidelidad puede ser un factor determinante en la vida de los personajes, y que puede tener consecuencias devastadoras en sus relaciones y en su destino. Es una advertencia sobre los peligros del amor y la ambición. Volviendo al caso de Hande, Hakan y Kerem, es importante recordar que al final del día, son personas reales con sentimientos reales. Los rumores y las especulaciones pueden ser hirientes y afectar su vida personal y profesional. Es fundamental tener respeto y empatía al hablar de estos temas, y no dejarnos llevar por el morbo y el sensacionalismo. Aunque el drama sea tentador, es importante recordar que detrás de cada titular hay personas con sentimientos. En resumen, hemos explorado el drama de la supuesta infidelidad de Hakan Sabank y cómo afecta a Hande Erçel y, indirectamente, a Kerem Bürsin. Hemos analizado la importancia de Senkalkapm en la historia de Hande y Kerem, y hemos reflexionado sobre las consecuencias devastadoras de la infidelidad a través de series como Sadakatsiz y Yasak Elma. Hemos visto cómo la vida real puede imitar a la ficción, y cómo la ficción puede ayudarnos a entender la vida real. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, salseo y reflexiones sobre el amor y la infidelidad. Recuerden que esto es solo un análisis basado en la información que circula en los medios, y que la verdad completa solo la conocen los involucrados. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Hakan Sabank fue infiel a Hande Erçel? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Quiero saber si ustedes también creen en el regreso de Anker, o si piensan que Hande debería seguir adelante con Hakan. No se corten. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten del drama.